Ayer, hoy es la segunda clase, entonces empezamos primero con la recitación del capítulo o las partes, los versículos que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ya avanzar con el segundo capítulo, que es el capítulo Baqara. Baqara literalmente significa en árabe la vaca. Y obviamente durante el estudio de este capítulo vamos a también ver y nos dar cuenta por qué ese capítulo se llama La Vaca. Algo muy interesante que ese es el capítulo más largo del Sagrado Corán y tiene casi cerca de 300 versículos. Y ese capítulo entero fue revelado en Medina, porque la revelación del Sagrado Corán se divide en dos categorías, es decir, las revelaciones de los capítulos, de los versículos en Meca, que eran los primeros 13 años del profetazgo del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, y luego la segunda parte, que es la revelación de los versículos del Corán en Medina. Empezando, el primer versículo de este capítulo es Bismillahirrahmanirrahim, y que ya vimos ayer también que la Fatiha, el capítulo de Fatiha también empezó con esa palabra, con ese versículo. No necesitamos repetir mucho porque ya vimos los detalles de las palabras en la clase de ayer. Bi significa con, ismi, nombre, Allahi, Allah, Ar-Rahman, el clemente, y Ar-Rahim, el misericordioso. Me olvidé, entonces primero hacemos la recitación de esa parte y luego veremos la explicación de cada versículo. Entonces, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Entonces, esos son los 6 versículos que vamos a estudiar hoy. Antes, que ya vimos ahora el primer versículo, podemos hacer, o ya vimos eso. Antes de empezar ahora con la clase de hoy, quería compartir con ustedes primero algunas reglas básicas, también por los comentarios y las preguntas que recibimos ayer, para que ustedes lo tengan más fácil de entender también la estructura gramatical del idioma árabe. Incluso les recomiendo que hemos subido por YouTube clases de árabe o clases del Corán para entenderlo mejor, y ahí también tienen una ayuda. Y luego, si quieren, pueden también escribirme luego por mail para que también les comparta más archivos para entender las reglas básicas del idioma árabe. Voy a compartir primero otro archivo para ver algunas reglas básicas del idioma árabe. Lo pueden ver acá. Lo que es importante, que es esa regla, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, en árabe, lo que es muy importante, si no empieza un sustantivo con el artículo al, siempre es un sustantivo indefinido. Por ejemplo, ahora, Shamsun, literalmente en árabe, significaría un sol, ¿sí? Porque es la forma indefinida. Y siempre lo que es importante en árabe, que si es un sustantivo indefinido, siempre termina con una tanwin. Tanwin quiere decir con una N como consonante. Entonces, Shamsun es un sol, pero si queremos decir el sol, en ese caso es al, hay que agregar al principio al, y luego hay que quitar la última tanwin, y se queda solamente la vocal U, ¿sí? Esa es la regla siempre de cambiar de un artículo indefinido al artículo o a un sustantivo definido o viceversa, ¿sí? En ese caso, ahora, por ejemplo, la ya es una letra solar, por eso en vez de pronunciarlo al-shamsu es ash-shamsu. Pero ese es el ejemplo, que al principio se agrega el al y luego al final se quita la tanwin. Y la segunda regla que quería, antes de la clase del Corán, compartir con ustedes, porque eso es también muy importante para luego entender los significados o las palabras en los versículos, que en árabe,
ahora el mismo sustantivo con el mismo significado tiene tres opciones de terminar, ¿sí? Como lo pueden ver acá ahora, por ejemplo, kitabun es un libro, ¿sí? Si ahora fuera el libro, entonces obviamente sería al-kitabu. Pero kitaban también significa un libro y kitabin también significa un libro. Los tres significan un libro. Y ahora si queremos hacer el ejemplo con al-kitabu es el libro, al-kitaba es el libro y al-kitabi es también el libro. Pero obviamente hay una diferencia. Kitabun en árabe y hay otros idiomas también, como por ejemplo el alemán, lo que sé, que siempre el sustantivo cambia su forma o su terminación según su posición o su función en una oración. Es decir, si bien ahora como sujeto de una oración, siempre termina con la terminación un o en el caso de un sustantivo definido con la terminación u. ¿Sí? Si viene ahora el mismo sustantivo, en ese caso libro, un libro, ¿sí? Pero como objeto de la oración, por ejemplo, ahora una frase es un libro grande está sobre la mesa. En ese caso, ahora un libro es el sujeto de la oración. Por eso un libro grande está sobre la mesa. Segundo ejemplo, que ahora un libro tiene totalmente otra función en la oración, que es yo leo un libro, ¿sí? Ahora en esa oración, yo leo es el sujeto, ¿sí? Y un libro es el objeto. Por eso en árabe ahora terminaría con la terminación kitaban para marcar que es el objeto en esa oración. Y por ejemplo, si ahora viene el libro en combinación con una preposición, por ejemplo, o como genitivo, es decir, que es un libro de mi padre o del alumno, ¿sí? En ese caso, como que la terminación sería kitabino, por ejemplo, si queremos decir que en un libro, ¿sí? Yo leí algo en un libro, entonces sería fi kitabin, ¿sí? Entonces siempre cuando viene con una preposición o conjunto con otro sustantivo en forma de un genitivo, siempre tiene esta forma. Y lo mismo pasa acá. Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Es decir, que eso se diferencia siempre, o la terminación se diferencia siempre según su función o su posición en una oración. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es el ejemplo. Ahora, como lo pueden ver en español, obviamente no hacemos ninguna diferencia, ninguna distinción. Es un libro, un libro, un libro. Pero en las tres oraciones, un libro tiene gramaticalmente una función totalmente distinta. Acá sujeto, acá objeto y acá viene con una preposición. ¿Sí? Y por eso acá es lo mismo que ya recién expliqué, ¿sí? Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a volver a la clase con los del versículo, del segundo versículo. ¿Sí? Sí, porque eso es importante y les recomiendo también como que en ese sentido estudiar un poco más o tener en cuenta esa regla. Por eso vamos a incluso también ver esa regla en la parte de hoy, en varios ejemplos. Entonces ahora el segundo versículo, Alif Lam Mim, es una combinación o un versículo muy interesante, porque como lo pueden ver acá, no tiene ninguna vocal y normalmente nosotros vemos que cada letra en árabe normalmente tiene una vocal o una consonante. Y la razón por eso es que esa combinación o esas tres letras vinieron como letras de muqatta'at. Muqatta'at es una forma muy particular en árabe que se usa también en el Sagrado Corán, pero también en la poesía o en la literatura y también más que nada en la literatura clásica tradicional era algo bien o común usado. Y Alif, Lam, Mim, o las letras de Muqatta'at, en realidad son letras de abreviatura y cada letra, ¿sí? Acá, por ejemplo, Alif, y lo que se pasa es que se pronuncia en ese caso, como cada letra ahora con su nombre completo, ¿sí? Ahora no se dice acá A, I, U, sino que se pronuncia Alif, ¿sí? Acá también la L no es ahora la, li, lu, sino que es Lam, su nombre completo en árabe. Y cada letra, sea Alif, sea Lam o sea Mim, ¿sí? Tiene un significado.
y representa una palabra entera. Por ejemplo, alif representa ana. Ana en árabe significa yo, ¿sí? Alif entonces la abreviatura de la palabra ana, que es en árabe yo. Lam es la abreviatura de la palabra Allah, que es el nombre personal de Dios, que ya vimos ayer. Y M es la abreviatura de la palabra A'lamu, ¿sí? Que significa en árabe el omnisciente. Entonces, alif, lam, mim quiere decir ana, Allahu, A'lamu. Yo soy Allah, el omnisciente, ¿sí? Y eso es, en Corán se usa varias veces al inicio de un nuevo capítulo, algunas veces una combinación de letras de Muqatta'at. Y las letras de Muqatta'at tienen una gran importancia y significado en ese contexto que ellos son las llaves para entender el resumen o el mensaje principal de un capítulo, porque las letras de Muqatta'at en general son una abreviatura de los diferentes atributos de Dios. Y en ese caso ahora, por ejemplo, Alif Lam Mim nos indica que Dios ya puso al inicio de ese capítulo la abreviatura y su atributo como el omnisciente, para marcar que todo lo que ahora sigue en ese capítulo y que es revelado al profeta Mohammed la paz es la verdad absoluta, porque viene de un ser supremo que él es el omnisciente. Todo lo que él transmite se basa en la verdad absoluta. Y asimismo, otras partes del Corán tienen, por ejemplo, otros atributos, otras letras de Muqatta'at según el contexto, según el mensaje de su capítulo. ¿Sí? Por ejemplo, el capítulo 19 tiene también varias letras de Muqatta'at muy interesante, que es el capítulo sobre Virgen María, o se llama Mariam, María. Y en ese capítulo en particular, por ejemplo, se niega, se desmiente, se rechaza el concepto de la Trinidad, los conceptos cristianos. Por eso al inicio ya Dios, a través de sus ciertos atributos, indica a los musulmanes cómo o en qué contexto rechazar, refutar a las doctrinas cristianas. También lo que es muy interesante, que las letras de Muqatta'at tienen también en el idioma árabe un valor numérico, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, Alif, Lam, Mim, hay una ciencia de contar un número o el valor numérico de cada letra, y en ese caso ahora el valor es 71. Y también encontramos en los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, que el profeta aceptó también esa ciencia para interpretar ciertos mensajes o códigos en ese sentido, mantenidos escrito en las letras de Muqatta'at. Se menciona que una vez un sabio, un erudito judío, se acercó al profeta y le empezó a preguntar sobre sus revelaciones, y el profeta, cuando le mencionó sobre las letras de Muqatta'at, el erudito judío empezó a contar y indicar o concluir con el número, con el valor numérico. Y el profeta no lo rechazó o no negó su conclusión, que quería decir que el profeta también aceptaba que hay un mensaje también a través del valor numérico. Y en ese caso, por ejemplo, una explicación del valor 71 es que si nosotros contamos desde la llegada del profeta Mohammed, la paz sea con él, es decir, que 13 años antes de la migración, y luego si sumamos la cantidad de 13 años a la cantidad de 58 años, llegamos a la número 71. Y lo que pasó es que más o menos alrededor del año 60, después de la migración de los musulmanes o del calendario islámico, fue el momento que Yazid proclamó o autoafirmó ser el jalifa, el líder espiritual de los musulmanes. Entonces, una indicación de ese número, a través de ese número tenemos que el Islam se quedaría en su forma original, en su forma más pura, espiritual, por 71 años. Y eso en el contexto que obviamente los 13 años antes de la migración
y luego los casi 60 o en el particular 58 años después de la migración hasta que Yazid, hijo de Moabia, proclamó y autoafirmó el califato y así lo convirtió el califato espiritual iniciado o mantenido por los primeros 4 califas, luego se convirtió en una forma de monarquía, ¿sí? Entonces, esa es una posible explicación de ese número. Seguimos con el siguiente versículo y dálika, ¿sí? Dálika significa ese. En árabe, como lo pueden ver acá, tenemos la forma masculina y la forma femenina y no tenemos como en español una forma neutra como por ejemplo eso o esto. Dálika es ese y tilka es esa. Pero si nosotros queremos referirnos a algo, ese se usa más en el contexto que si no es tan cerca, si queremos decir este, en árabe se dice hada, y esta, la forma femenina sería hadihi, ¿sí? Esas 4 palabras o indicaciones se usa también frecuentemente en el Corán, entonces también bueno ya aprenderlo o recordarlas. Luego al-kitabu, y ahora ya vimos esa regla recién al inicio de la clase, al-kitabu es entonces el libro, porque al inicio ya nos indica que estamos hablando de algo en particular, algo definido. Y el libro es obviamente el Sagrado Corán, ¿sí? Y si fuera ahora kitabun, entonces significaría un libro. Entonces lo pueden ver la diferencia tan clara. La significa no, reiba significa duda, pero también tiene otros significados como error, falla o contradicción. Y también muy interesante que acá, por ejemplo, una expresión es la reibun, eso significa no hay duda, ¿sí? Pero cuando se usa en árabe la forma la reiba, ¿sí? En vez de reibun, no hay duda, la reiba es para hacer hincapié y poner énfasis, que no hay absolutamente ninguna duda, ¿sí? Eso es una expresión muy particular del idioma árabe para poner énfasis, ¿no? Para marcar algo o hacer hincapié en algo. Por ejemplo, por eso, ilahun significa ser digno de ser adorado o un dios, ¿sí? Y por ejemplo, en la shahada, en la kalima shahada, nosotros no decimos la ilahun, sino que decimos la ilaha, que no hay nadie, absolutamente nadie de ser adorado o signo de ser adorado, digno de ser adorado, excepto Allah, ¿sí? Para hacer hincapié, para énfasis. Hay un dicho en árabe, por ejemplo, la jadida tahta shamsi, que no hay absolutamente nada nuevo en las noticias o en el mundo, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos y la misma estructura se usa acá para poner énfasis, que realmente no hay ninguna, ¿sí? Error, falla o contradicción, duda en este libro, en el Sagrado Corán. Y obviamente eso se refiere ahora a ninguna contradicción entre el texto ni entre en el contenido, ¿sí? Que el contenido se basa en la verdad absoluta, tiene una coherencia absoluta los versículos y también lo que es un gran milagro, que el Corán fue mantenido, preservado desde su revelación hasta hoy en día en su forma original. Entonces, es cierto que tenemos en el mundo musulmán también una gran división interna de más de 70 ramas, pero lo que es interesante, y eso fue el anuncio, la profecía del Corán ya, que el Corán sería preservado para siempre y desde el primer momento. Sí, incluso los gran enemigos del Islam, los historiadores orientalistas, llegaron a la conclusión que ni bien no aceptan al Corán como la palabra divina, pero lo que no pueden negar o dudar que el Corán que sostenemos hoy es el mismo Corán que presentó el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y esa es una profecía, una promesa que Dios mismo aclaró en varios versículos del Corán, por ejemplo en el capítulo 15, donde Dios dice que nosotros hemos revelado ese libro y nosotros es nuestra responsabilidad luego preservarlo, protegerlo. También otros versículos del Corán justo también indican a ese mensaje que si ustedes, dice a la humanidad, si los seres humanos reflexionan sobre el Corán, no van a encontrar ninguna contradicción en el Corán.
Y ya que eso muestra que es una palabra o es la palabra divina. Luego dice incluso que si toda la humanidad se juntará, se uniera para presentar algo similar, ellos fracasarían de presentar algo similar, ¿sí? No lo podrían lograr, ¿sí? Y eso también muestra que ese es un libro único. Seguimos con la siguiente palabra, que es fi, que significa en, y es una preposición, y como ya vimos ayer también, que siempre cuando viene una preposición, luego el sustantivo o el pronombre posesivo, algunos cambian su forma, ¿sí? Y acá lo podemos ver con el ejemplo siguiente. He, por ejemplo, es ahora el pronombre posesivo para él, ¿sí? En ese caso que sería su, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos decir su casa, la casa de él, ¿sí? En árabe sería Beituhu, ¿sí? Su casa, la casa de él, ¿no? Entonces la hu en árabe es el pronombre posesivo para él. Y lo que es interesante ahora, como obviamente en primer lugar la diferencia es que en árabe los pronombres posesivos vienen siempre al final, después del sustantivo. Pero si viene anteriormente una preposición, como en ese caso fi, ahora fíjense cómo se cambió el sustantivo. Y eso es lo que ya expliqué al inicio de la clase. Beitu ahora se cambia en beiti, ¿sí? Por la preposición. Y luego, obviamente, el hu también se convierte en he. ¿Sí? Esa es una regla en particular con ese pronombre. No todos los pronombres cambian su forma, pero eso ya pueden notarse que el pronombre hu cambia su forma si el sustantivo también cambia. En ese caso, si viene al final con la vocal i. Entonces, siempre cuando un sustantivo termina con la vocal i, luego el hu también se convierte en una hi. ¿Sí? Por eso, fi, hi, no hay ninguna duda, fi, en, hi, el. ¿Sí? Luego, Hudan, ya vimos también ayer esa palabra, que era con la palabra ihdi, ¿sí? Y Hudan significa ahora una guía, ¿sí? Y ayer vimos también ya ese verbo, hada y yahdi, hada, el guió, y yahdi, el guía. Y de la misma palabra también sale la palabra mahdi, ¿no? La persona que es guiado por Dios. Entonces, Hudan, una guía, li, para, ¿sí? De nuevo una preposición, entonces ya pueden ahora anticipar que el sustantivo va a cambiar su terminación, ¿sí? Por eso, ahora también la palabra al-muttaqina, en realidad la palabra sería al-muttaquna, ¿sí? Los justos, pero por la preposición al-muttaquna, que es una palabra en plural, se cambia en al-muttaqina. Es por eso, por ese impacto de la preposición, como ya vimos. El a, en realidad, la palabra es al-muttaqina, pero en el caso, si viene ahora un sustantivo con al y anteriormente con una preposición, en árabe, para hacerlo más fluido, más que nada en el contexto oral, siempre se quita la a. Entonces, en vez de decir li al-muttaqina, se dice simplemente lil muttaqina. Entonces se saca esa a para hacerlo, para pronunciarlo más fluido. Por eso, como lo pueden ver acá, se quedó solamente lil muttaqina, pero para entender para ustedes, en realidad es li al muttaqina, ¿sí? Y al muttaqina o al muttaquna en realidad significa los justos. Y esa es una palabra que se usa mucho en el Corán y también en la terminología islámica, y es muy importante porque es una palabra muy profunda y tiene varios significados. Ittaka literalmente significa él se salvó. Y en el contexto religioso islámico, ittaka, salvarse en ese contexto, salvarse del pecado, de la muerte espiritual, a través de reformarse, a través de ser una persona piadosa y justa. Esa es la forma de salvarse del fuego, salvarse del castigo de Dios, salvarse del pecado o salvarse de perder su amor. Entonces la palabra ittaka literalmente significa salvarse, pero en el contexto del Corán, de la terminología islámica, muchas veces se usa en el contexto de ser una persona piadosa, justa, recta. Y la palabra
que se usa también, que procede de esa misma raíz, es taqwa, ¿sí? Taqwa se usa muchas veces en la literatura islámica. El Mesías prometido, fundador de la corona musulmana Ahmadiyya, también en sus libros varias veces escribe sobre el tema, el asunto, cómo lograr, cómo alcanzar taqwa. Taqwa es una de las palabras que es difícil traducirlo con una sola palabra, porque como ya dije, tiene un significado muy amplio, muy profundo. Y muchas veces se lo traduce o usamos las palabras de piedad, rectitud y temor para explicarlo. Y entender qué es taqwa, ¿sí? Que es en ese contexto ahora, por ejemplo, los justos, muttaqin son las personas que sostienen la taqwa, ¿sí? En ese contexto para entenderlo. Ahora, una vez alguien le preguntó a Abu Huraira, que era un gran discípulo del profeta, y era un árabe incluso, pero él mismo preguntó a Abu Huraira por la profundidad de esa palabra, ¿qué quiere decir taqwa? ¿Qué quiere decir ser un muttaqi, una persona justa, una persona que sostiene la taqwa? Y Abu Huraira le explicó que si vos ves en la vereda una cosa dañosa, ¿qué vas a hacer? Y la persona dijo que yo voy a esquiar o esquivar esa cosa a través de caminar a la derecha, a la izquierda o saltar. Y Abu Huraira respondió que lo mismo es taqwa. Taqwa son todas tus esfuerzos, tus planificaciones para evitar el pecado o para evitar caer en ese pozo del pecado. Es decir, que hacer tus esfuerzos posibles para mantener la piedad, la rectitud y las virtudes y no caer en la tentación del pecado. Pero taqwa también tiene un significado que nos explicó el Mesías prometido, que significa en realidad también, y eso es también lo que se usa en el Corán en varios versículos, en el contexto, y eso es también la forma en realidad, para ponerlo en contexto, la forma de liberarse del pecado es someterse a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces va también en contexto con eso, que la forma de protegerse, de salvarse, de lograr la salvación, es a través de someter todas sus capacidades a Dios. Y eso también entonces es la esencia de la palabra taqwa o de la palabra ser justo o lo que tenemos en árabe al-muttaqin. Luego, y acá, antes de avanzar, me gustaría aclarar que es muy interesante que el Corán, por ejemplo, no afirma solamente ser una guía para los pecadores o para las personas injustas, sino que incluso va hasta tal punto y afirma que es incluso una guía para las personas justas o piadosas, es decir, que las personas que ya tienen un nivel alto o bastante alto de piedad, de rectitud, de virtudes, incluso para ellos el Corán es una guía. Quiere decir que el Corán es una guía infinita para los seres humanos y es un tesoro infinito para las personas que están en la búsqueda de Dios. Seguimos. Alladina, aquellos, y ya vimos esa palabra también ayer, ¿sí? Que es un pronombre en ese contexto, aquellos, plural. Alladí sería aquel, allati es aquella y allati es aquellas, ¿sí? También se usa muy repetitivamente esas palabras. Yu'minuna, y esa es una palabra también muy importante y se usa casi en cada subcapítulo y muy frecuentemente, ¿sí? Yu'minuna significa ellos creen. Es el plural y sale de la raíz amana, que significa él creyó, ¿sí? Y amana o amana en ese contexto también literalmente significa lograr la protección o llegar en un estado de protección. En ese contexto, a través de la creencia, a través de lograr o creer en Dios, un creyente, una persona logra la protección. Yu'minu sería la forma en el presente, él cree, ¿sí? Y yu'minu es él y yu'minuna es ellos creen. Entonces siempre, como vimos también varios ejemplos ayer, en el presente si termina un verbo con la vav, con la sukun y la na, es la indicación que estamos hablando de una persona en plural
más de 3 personas, porque en árabe también tenemos la forma dual, que quizás vamos a ver más adelante en uno de los ejemplos. Pero yu'minuna, waw con sukun y luego la na, es la indicación siempre que es un verbo de la forma presente, pero en plural. Porque yu'minu es él cree y yu'minuna, ellos creen. Y también se usa bastante la palabra mu'minun en el Corán, que es un creyente, ¿sí? Y también la palabra de la misma raíz, imanun. Iman significa la fe, ¿sí? Entonces, esas palabras se usan numerosas veces, muchas veces en el Corán, y como tienen la misma raíz, ¿sí? Entonces, también ya es importante reconocer, recordar esas palabras. Luego, bi, la preposición con en, y como que ya lo pueden anticipar, que la preposición hace siempre que el sustantivo siguiente termina con la vocal i, como en el caso acá. Y como que ya vimos también en el ejemplo anterior, en realidad la palabra es al-ghaibi, ¿sí? El invisible. Pero lo que pasa es, como ya expliqué, que cuando viene la preposición con la combinación de una al, muchas veces se quita la a para hacerlo, para dejarlo más fluido. Entonces, en vez de decir bi al-ghaibi, es bil-ghaibi, como acá, bil-ghaibi. Se escribe la a, pero no se lo pronuncia. Y ahora, al-ghaibi, el invisible, no quiere decir que el Islam promueva creer en dogmas y mitos ciegamente, sino que creer en algo invisible se refiere más que nada al contexto que creer en algo que no se puede experimentar con tus sentidos físicos. Por ejemplo, Dios, ahora no podemos experimentarlo con los sentidos físicos, pero hay muchas cosas, muchísimas cosas que nosotros creemos y aceptamos su existencia sin experimentarlos físicamente, ¿sí? Y también creer en algo invisible en ese contexto que ellos creen cuando ellos están invisibles, ¿no? En ese contexto, cuando ellos están en un estado de la invisibilidad, y eso en el contexto en que el Corán habla que los hipócritas, en frente de otros creyentes musulmanes, ellos también afirman ser creyentes, pero cuando vuelven a sus compañeros incrédulos o no musulmanes, también niegan su fe. Pero un creyente es alguien que sea ahora que él solo, ¿sí? En ausencia de otros creyentes, él incluso en ese momento sostiene su fe, sus virtudes, sus principios. Entonces, esa es una gran característica o la primera característica de los creyentes, de los muttaqin, de los justos o las personas que sostienen taqwa, ¿sí? La piedad. Luego, wa y yukimuna, ellos levantan. ¿Sí? Yukimuna literalmente significa levantar. Y kama en árabe significa él levantó algo. Y yukimu es la forma del presente, él levanta algo. Pero si viene siempre en Corán o en la terminología islámica, si usamos la palabra yukimu o el verbo ikama, luego con la palabra as-salata, siempre y siempre viene el contexto de observar o cumplir la oración, ¿sí? Y también en ese muy interesante que yukimuna no significa solamente rezar o hacer la oración, sino que hacer, observar, cumplir la oración con todos sus requisitos y condiciones correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, el primer requisito de hacer la oración es, por ejemplo, hacerlo en congregación, si es posible, ¿sí? Luego, en su horario preciso, ¿sí? Luego, por ejemplo, hacerlo, cumplir, observar la oración con todos sus requisitos, es decir, las posturas correspondientes, antes de hacer la oración, hacer, por ejemplo, la ablución, ¿sí? Luego también sostener la concentración durante la oración, ¿sí? Y no perderse en otros pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también es muy linda, muy sabia la elección de esa palabra, ¿no? No es solamente rezar o hacer la oración, sino que levantar la oración, ¿no? Levantarlo con con toda la fuerza y también cumpliendo todos los requisitos, ¿sí? Y eso es ahora Yukimuna, ellos levantan, ellos observan, ¿sí? Y en ese contexto observan la oración porque la palabra siguiente es as-salata, ¿sí?
Y como ya vimos al inicio de la clase, si empieza con al, es siempre la oración. Y siempre en el Corán la palabra as-salata se usa para la oración. Y también como lo pueden ver, al final termina con la vocal a, que es una indicación que es un objeto, ¿sí? Si fuera ahora un sujeto, es decir, que la oración es importante, en árabe sería as-salatu. Pero ahora en ese caso es el objeto en esa oración, porque los creyentes, las personas que lo observan, ellos son el sujeto. Y as-salata es el objeto, por eso termina con la vocal a, la oración. Y la palabra salá o salat, también muy interesante, porque procede de la raíz salá, que significa literalmente entrar o quemar. Es decir, que es un estado donde el creyente entra en un mundo espiritual. ¿Sí? La oración es un mundo que vos apagas todas las preocupaciones y entras a un mundo espiritual. Y quemar en el contexto que vos quemas todos o intentás a través de la oración quemar tus pecados, tus delitos o tus fallas y errores. Y salla también se usa en el Corán, pero salla, la palabra, que sale también de la misma raíz y muy parecido a la palabra salat, eso se usa en el Corán en el contexto de rezar, rezar por alguien o invocar bendiciones a alguien, ¿sí? Por ejemplo, dice en un versículo del Corán que los creyentes y los ángeles rezan por el profeta Mohammed o invocan bendiciones para su alma, ¿sí? Y se usa la palabra salla, ¿sí? O también que es en la oración Durud Sharif, ¿sí? También rezamos esa palabra, Allahumma salli, ¿sí? Salli ala Muhammad, ¿sí? O sallallahu alayhi wa sallam, ¿sí? Es la misma palabra. Pero cuando viene la palabra as-salatu, es siempre en el contexto de la oración. Luego, y, wa, mimma, de lo que. En realidad es min y ma, ¿sí? Es una combinación lo que se viene juntos o se junta, se convierte en una sola palabra, pero en realidad son dos palabras. Min, de, es una preposición, y ma, que. Entonces, de lo que, ¿sí? Y se queda o se quita la n y así se une directamente min ma, pero en realidad son dos palabras, min y luego ma. Razakna, ¿sí? Nosotros provimos, ¿sí? O nosotros otorgamos, ¿sí? Ese es un verbo del pasado y la indicación siempre para el pasado, si es la forma nosotros, ¿sí? El plural es siempre que termina con la na, ¿sí? Por ejemplo, razaka es él provió, él otorgó algo. Y razakna, nosotros. Nosotros provimos, nosotros otorgamos. Y de la misma raíz sale un atributo muy lindo de Dios que es Ar-Razzaq, ¿sí? Ar-Razzaqu significa el gran sostenedor, ¿sí? Porque Él sigue proviéndonos o otorgándonos la providencia. Hum, ya vimos también varias veces, es el pronombre ellos, ¿sí? También en el contexto viene en las ambas posibilidades, también como pronombre personal, como ellos, o posesivo en el caso o contexto de su, ¿no? La casa de ellos, por ejemplo, sería Beituhum, pero también viene como un pronombre personal simplemente como ellos. Yunfiqun, ellos gastan. Es también ahora, como ya lo pueden ver acá, la terminación waw y luego la na es la indicación que es un verbo del presente de la forma, en forma de plural, ¿sí? Porque anfaqa, él gastó algo. Yunfiqu, él gasta algo. Y si agregamos al final la waw con la sukun y la na, entonces ya cambiamos de él gasta algo a ellos gastan algo. Y muy interesante que esa palabra, y acá no se refiere solamente a los gastos de los creyentes en el contexto financiero, sino que se refiere a cualquier forma de servicio y caridad por la causa de Dios. Ahora no significa necesariamente o solo gastar dinero por el bien o por la causa de Dios, sino que puede ser también gastar tu tiempo, gastar tu energía, gastar tu conocimiento, gastar tu fuerza física, lo que sea, ¿sí? Pero invertirlo por la causa de Dios y por el bienestar de los demás. Y eso también una característica de o una condición para ser una persona piadosa, un creyente. El siguiente versículo, wa y alladina, aquellos, ¿sí? Ya vimos esa palabra,
Yu'minuna, ellos creen, también ya vimos esa palabra en el versículo anterior. Bima, bi es en o con, ya vimos también varias veces que es la preposición. Y en realidad bima es la combinación de dos diferentes palabras, bi, en o en el contexto de con y ma, que. Muy importante también acá para aclarar que la palabra creer siempre viene con la combinación creer en algo. Y por eso viene siempre el verbo amana o yu'minu y luego siempre con bi. ¿Sí? Eso es algo siempre fijo, esa constelación, esa combinación, que siempre creer en algo, en árabe también siempre el verbo y luego siempre la preposición bi, ¿sí? Y más significa que, ¿sí? Entonces ellos creen en lo que unzila, ahora un verbo muy interesante, significa fue revelado, es la forma pasiva, ¿sí? Fue revelado en el pasado y viene de la, o procede de la raíz nazala, que literalmente significa él se bajó o él ascendió. ¿Sí? Por ejemplo, hay un dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, donde él dijo, que fantum iza nazala Isa ibn Maryam fikum, que cómo estarán ustedes, los musulmanes, cuando se bajó, o cuando se bajaría o ascendería Jesús hacia ustedes o entre ustedes. ¿Sí? Del mismo verbo, también en el Corán se usa muy seguido la palabra anzala, que significa revelar algo, ¿sí? En ese contexto literal sería bajar a algo, enviar a algo. Y la revelación en ese contexto se usa anzala porque viene con la inspiración divina y en el contexto simbólico, metafórico, que muchas veces se asocia como Dios o sus revelaciones desde arriba hacia abajo, hacia los seres humanos, ¿no? En ese sentido que Él es el ser supremo. Y a través de los ángeles luego baja la revelación a los seres humanos. Y por eso en el contexto simbólico se usa revelar, pero en el contexto también de bajar, ¿no? De enviar algo de arriba hacia el bajo, hacia abajo. Y luego ileica, hacia vos. Y la preposición hacia, y ka, el pronombre posesivo para vos, ¿sí? Un hombre masculino, ¿sí? Y también acá viene, se une las dos palabras separadas juntos y en vez de ka se convierte en ileica. Ese es también un cambio en particular de esa preposición, que cuando viene luego con un pronombre posesivo, siempre el ilá se convierte en ilei, ¿sí? Por eso acá, por ejemplo, ileika, en vez de ilaka, se convierte en ileika. Y eso pasa también con otros, con la combinación con otros pronombres. Wa y ma que unzila fue revelado, es la misma constelación. Min, de o desde la preposición, ¿sí? Y también, obviamente, hace el mismo impacto. Ahora, como vimos acá, kablun se convierte en qabli, ¿sí? Por esa preposición. Qabli significa antes, ¿sí? Y en realidad es eso todo juntos. Min qablika, min es de, qabli antes, y la ka es vos, ¿sí? Wa y sigue la misma oración, ¿no? Que ellos creen en lo que fue revelado hacia vos y lo que fue revelado antes de vos. Es decir, a los profetas anteriores al profeta Mohammed y a la llegada del Islam. Luego sigue que wa, que era acá, y bi, ¿sí? Con, en, ¿sí? Pero ahora el verbo viene después. Ya vino primero la preposición que ellos sostienen la convicción o creen firmemente en algo y el en ya vino antes, pero el verbo viene después. Al-ahirati, y acá ya lo pueden ver, ¿por qué termina con la vocal i? Por esa preposición, ¿sí? Al-ahiru literalmente significa el último, pero en el contexto del Corán, ahiratun, ¿sí? Siempre se usa en el contexto para la vida en el más allá o la vida venida, ¿sí? Después, es decir, la vida después de la muerte, que es, según el Islam, es un estado espiritual, una vida espiritual sin el estado corporal o físico, sea ahora la vida en el paraíso o la vida en el cielo.
pero siempre el akhirati se refiere hacia la vida venida o la vida, el más allá, ¿sí? Hum, ellos, ¿sí? Y eso también es importante, ya aprender esa palabra, porque ya puede imaginarse que esa palabra se usa también muy seguido. Yukinun, ahora de nuevo, tienen la terminación con la waw y luego la na, que marca que es un plural, y ellos sostienen la convicción, ¿sí? Es el verbo en el presente, y yukinu es él sostiene la convicción, o tiene la convicción, o sostiene la firmeza, la certeza. Y yukinuna es el plural. Y también lo que se usa en el Corán es al-yakinu, es el sustantivo que significa la convicción, la certeza, ¿sí? Por ejemplo, se usa muchas veces haqqul yakin, ¿sí? La verdad basada en la convicción, en la certeza, ¿sí? Que los musulmanes deben llegar hasta tal punto que deben reconocer a Dios a través de haqqul yakin, a través de la convicción, de la certeza, pero basada en la verdad absoluta, ¿sí? Y eso también se usa en el Corán, esa palabra. El último versículo para la clase de hoy, y ya nos falta solamente, son solamente pocas palabras que se suman. Ulaika es una combinación para llamar la atención que ellos son, ¿no? Como que para hacer hincapié, y se usa la palabra hum para ellos, pero la expresión ulaika significa como para hacer más hincapié, ¿no? Ellos son qué, ¿no? En ese contexto. Alá significa, o es una preposición, sobre, ¿sí? Hudan, en ese contexto, en el contexto que Hudan, una guía, ¿sí? Que también ya vimos, Hada, vimos también ya que él guió, Yahdi, el guía, y Hudan es una guía. Y la palabra Hudan es una excepción, por eso ven que no termina con la terminación in. Entonces, una de las pocas excepciones que a pesar de que venga con una preposición, no cambia su terminación, ¿sí? Se queda así, Hudan. Min, la preposición de, desde, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo, el impacto de la preposición a la palabra señor, y ahora ya el rab o rabbun, que sería un señor, ¿sí? Se convierte en rabbi, ¿sí? Por esa preposición, que significa señor, ¿sí? Vimos también ya ayer rabbil alamin, ¿sí? Y ahora viene el contexto rabbihim, y la palabra rabbi también se usa muy seguido, muy repetitivo en el Corán, también en el contexto de Rabbana, nuestro Señor, o Rabbi, mi Señor, ¿sí? Y him es en realidad el pronombre posesivo o también pronombre personal, que era es hum, ¿sí? Pero como ya vimos varias veces que cuando el sustantivo termina con la vocal i, el hum se convierte en him. Por eso, mir rabbihim, que ellos son o están en el estado o sobre la guía desde o de su Señor, ¿sí? Y luego la última palabra, la última parte, wa y ulaika, la misma expresión, ellos son, si es para hacer hincapié, se repite esa expresión porque hum también significa ellos, ¿sí? Y ahora viene el contexto que ellos son como el pronombre personal, pero hum también se usa como el pronombre posesivo, ¿no? En el contexto de la casa de ellos, por ejemplo, en el contexto de su casa, ¿sí? Beituhum, su casa, pero hum se usa también como un pronombre personal, como en ese caso ahora. Ellos son al-muflihuna, aquellos, ¿sí? Que alcanzan el éxito, que logran el éxito, ¿sí? Y esa palabra también se usa en el Corán en el contexto con aflaha, si en un versículo del Corán se dice qad aflaha al-mu'minun, que seguramente los creyentes lograron el éxito. Aflaha, ¿sí? Él logró, él alcanzó el éxito, ¿sí? Y yuflihu es la forma del presente. Él logra, él alcanza el éxito. Y eso fue todo para la clase de hoy. Entonces vimos, para resumirlo, del segundo capítulo, los primeros 6 versículos.